De manera que les bendecimos a todos y estamos ubicados en la calle 34, número 2N45, barrio San Francisco, aquí en el norte, cerca del Parque del Avión. Les esperamos, no se pierdan esta bendición de estar en este lugar. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, dice la Escritura, y es tiempo de buscarle con todo nuestro corazón. Bien, qué bueno es estar los hermanos juntos, reunidos, con expectativa, porque cada vez que venimos y pasamos por esa puerta, y si disponemos el corazón, algo nuevo, algo milagroso va a ocurrir siempre en nuestra vida. Allí donde estás y los que nos ven a través de las redes, saquen una hojita si la han traído, su bolígrafo, su Biblia, y vamos a la palabra. La palabra, por la palabra se hicieron los cielos y la tierra. Por la palabra suceden los milagros. Pero la palabra ¿de quién? De Dios. Por la palabra de Dios. En esta noche quiero compartir un mensaje que lleva por título El poder de las creencias. El poder de las creencias. Hay creencias que llevamos desde hace mucho tiempo que son erradas y que la humanidad en general está caminando de esa manera sin querer, queriendo. Y cuando hemos venido al Señor, Él ha quitado el velo que nos impedía mirar lo sobrenatural y entender lo sobrenatural. Entonces he elegido especialmente de la mano de Dios Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. En la Reina Valera versión 95 dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Jesús vino a hacer algo bueno. Hay alguien que vino a robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y en abundancia. Hoy este mensaje va especialmente para aquellos que tienen una necesidad apremiante. Tal vez, y creo que no estás en la condición de este endemoniado, pero sí que puedes estar pasando por una situación difícil, y esta es tu noche, este es tu momento, este es el día, porque al que cree todo es posible. Nada es imposible para el que cree. Solo hay que obedecer lo que la palabra dice. Oremos. Padre de la gloria, pon tu mano sobre nosotros. Pon tu mano, oh Dios, sobre nuestra necesidad. Tú nos has enseñado, Dios de gloria, que antes que nosotros le pidamos, tú conoces nuestra necesidad. Dios, hemos creído y creo en esta hora que milagros están ocurriendo ahora mismo en la vida de cada hermano. Padre de la gloria, pon tu mano, Dios. Permite que el Espíritu de Dios llene nuestra vida. Espíritu Santo, ven de manera especial y satura
nuestra alma, cuerpo y espíritu. Espíritu Santo, toma control de todo nuestro ser. Te pertenecemos. Vive en nosotros. Somos tu casa, somos tu cuerpo, somos tu templo. Espíritu Santo, no queremos que te vayas de nosotros. Queremos que vivas, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos das el poder para obrar lo sobrenatural. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros, para ungirnos con aceite fresco, para tener nuevas fuerzas como las del búfalo. Gracias, Espíritu Santo, porque sentimos en nuestro corazón tu paz, tu poder, tu majestad, tu grandeza, tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al que vive por todos los siglos. Acompáñeme allí con esta lectura. Jesús sana a un muchacho endemoniado. En otra versión o en otro lugar dice un muchacho lunático. Ser lunático significa tener problemas mentales, ya sea permanentes o pasajeros o constantes. Y a través de los años hemos escuchado que la luna, que en el tiempo de la luna, aquellas personas que tienen algunos trastornos mentales proliferan en esos días. Y esa es la raíz de la palabra lunáticos. Pero vamos a tratar como dice aquí en este título, un muchacho endemoniado. Entonces, cuando Jesús llegó a donde estaban sus discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él lo saludaron. Él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Le está hablando al pueblo que qué discutían con los discípulos y con los escribas. ¿Qué discutís con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo él les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño, y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración
y ayuno. Oración y ayuno. Leída esta palabra poderosa que nos narra Marcos, ahí sucedieron muchas cosas y creo que Jesús nos visita en esta hora. Aquí creo que faltan los escribas, estamos los discípulos, y creo que falta la otra multitud que todavía no conocía de Cristo. O tal vez hay alguien en medio de nosotros que hace parte de la multitud y no conoce a Cristo, aunque viene a la iglesia. Pero quiero creer que estamos todos los discípulos del Señor, y el Señor los detectó. Y el punto central de aquí, además del milagro, es la fe o la incredulidad. Y es que toda esa multitud que estaba, venía como nosotros de tradiciones de generación en generación, de un sistema de creencias que no necesariamente es correcto y que definitivamente el sistema de creencias que nosotros traemos en el ADN de estas generaciones nos ha marcado. Son unas ideas preconcebidas que tenemos desde niños, de cómo nos dieron el biberón, de cómo nos vestían, de cómo era la cultura allí donde vivíamos, si en el campo o en la ciudad, o en qué país. Y así nos levantaron a unos y otros. Jesús viene a romper todos los paradigmas. Ya no importa las culturas, el tipo de gente que haya en este mundo, Él nos ve con los mismos ojos. Y todos necesitamos la misma fe. Jesús rompe los paradigmas mentales que trae la sociedad. Nosotros mismos en Latinoamérica, yo respeto profundamente al sistema católico como ustedes, pero no estamos de acuerdo con ellos. Un día uno tiene que hacer un alto en el camino y mirarse en el espejo, pero no el espejo del frente en el cual te miras y de pronto el espejo está distorsionado y te ves gordito o flaco o bonito o feo, porque sabes, según tu estado de ánimo, así mismo te ves en el espejo. El espejo de tu adentro, de tu otro yo, es en el cual debemos mirarnos y hacer una reflexión. Todos los que hemos venido de un sistema religioso diferente, un día reflexionamos. Este servidor reflexionó. Si tienen la misma Biblia, entonces ¿por qué enseñan cosas diferentes y costumbres diferentes? Porque a la religiosidad de este mundo no le basta las escrituras, y Dios quiere que nos baste las escrituras. Lo demás son añadiduras que nos envuelven. Se llama legalismo o religiosidad. Cuando éramos pequeños nos decían que tenemos que vestir de una manera, comer de una manera. Yo a veces me pregunto, yo veo una gallina con sus plumas, esos huevitos que pone, y yo digo, ¿a quién se le ocurrió comerse esos huevos? O a ese animal apretarle el pescuezo, meterlo en agua caliente. Tuvo que experimentar de diferentes maneras. Yo creo que al comienzo le tenía que sacar las plumas. Por supuesto fue el hambre, la necesidad de sobrevivir. Pero hoy de pronto comemos gallina y todo eso porque nos enseñaron. A los niños, cuando no les enseñamos a comer de todo, se levantan solamente comiendo lo que les permitió en la casa. Hay que aprender a comer de todo. Y que esto se hace de aquella manera, que esto se hace de aquella, que esto se hace de lo otro. Y una cosa
que nos han metido desde el comienzo de nuestra cultura en Latinoamérica y Colombia es que desde pequeñitos nos han atado al demonio. Nos ataron con el azabache puesta en la mano. ¿Saben cuál es el azabache, no? Esa cuerdita con unas bolitas consagrada por muchos de los indígenas y otras personas llamados yerbateros, parapsicólogos, vividores. Y nos ataron. ¿Saben? Yo creo que los que estamos mayorcitos aquí sabemos, y así hicieron con nosotros. Pero hoy somos libres. Nos ataron con tantas cosas. Nos ataron con una cantidad de santos: San Martín de Porras, la Virgen de Guadalupe, la Virgen, bueno, tantas y tantos, cuando la Biblia es tan clara y está desde el primer siglo y desde antes en el Antiguo Testamento, en el Salmo 115 y en la ley de Dios, en Éxodo 4 y Deuteronomio 20, donde habla de los 10 mandamientos: que no te harás imagen de nada que está en el cielo, en la tierra, debajo de esta, nada. Pero el ser humano busca la forma de agradar a Dios como le da la gana. Un Dios que alimente sus egos, que alimente su pecado, un Dios que le permita rezar y pecar para que haya un empate. El que reza y peca empata. Dios quiere liberarnos siempre de todas esas creencias. Hay muchos que todavía lo tienen, que le echan a la suerte, que de pronto ven la placa del carro y pasa alguien que vende la lotería y te dice: mire, es el día de suerte tuyo, ahí está la placa de tu carro, te tengo el número, y tú corres a buscar el dinero como sea para comprarlo. ¿Sabes? No. Tú no dependes de la suerte, tú dependes de la provisión de Dios. Tú no dependes del sistema de gobierno que tengamos, tú dependes de la provisión de Dios. Usted y yo dependemos absolutamente de Dios. Él nos da el poder para hacer las riquezas, Él nos da la sabiduría para tomar buenas decisiones, y Él nos protege. Ha enviado a su ejército de ángeles para protegernos. Su sangre derramada en la cruz nos protege. Su palabra nos protege. Su presencia nos protege. Entonces, nuestra fe es confrontada por la adversidad. Entonces, todas esas creencias, el 3 de mayo, hacer 3 cruces con ceniza de la cocina, para que no haya tempestades. En el campo, aquí en Colombia, se sigue haciendo ese tipo de prácticas. El saumerio para la buena suerte, para que los demonios no entren a la casa. ¿Sabe? La luz de Dios nos alumbra, y la luz de Dios que está en ti alumbra tu casa y todos los tuyos, para que les enseñemos ese camino que nos lleva a la vida eterna. Que nuestra fe no está en todas esas cosas que la gente dice: Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré. No, Él nos ayuda y nos manda a actuar, pero todo conforme a la palabra. Nos ayuda y nos manda a actuar, todo conforme a esa palabra. Entonces, tantas creencias. No pases por debajo de una escalera, porque es de mala suerte. Son tantas cosas que nos han tenido atados a través de las generaciones, que hay una cantidad de miedos que nos impiden vivir. Hay una cantidad de miedos, sobre todo en las mujeres, porque la sociedad las ha condicionado al miedo. Pero en Cristo, hombres y mujeres a la par, nos levantamos confiadamente en aquel
que vive eternamente y nos dio la salvación eterna. De manera que usted no le va a tener miedo a la noche. Usted no le va a tener miedo al hechicero, al brujo, que te hicieron un riego donde vives, donde estás. Porque tu vida está en Cristo. Y el que se mete contigo, se mete con Cristo. Tu vida y la mía están guardadas en Cristo Jesús. Aleluya. Ese sistema de creencias tiene atada la mayor parte de la sociedad. ¿Qué es lo que ha venido a hacer Jesucristo con la fe cristiana? La fe que usted tenga y la eficacia de ella depende en qué crees o en quién crees. Y es en el quién. Porque Dios es persona, es espíritu, es amor. Sí, pero es persona, no es un objeto. Y de hecho, todas las religiones del mundo, a excepción del cristianismo, ellos creen en dioses que no existen. Así de sencillo. La única religión es la cristiana. Y por supuesto, el pueblo del judaísmo y el islam, que creemos en el mismo Dios. Unos lo llaman Alá, los otros Jehová, Yeshua, nosotros Jesucristo, pero es el mismo Dios, monoteísta. Religiones monoteístas. De resto son inventadas. Pero aún así en nuestro cristianismo a veces queremos idealizar el Dios a nuestro acomodo. Pero Dios nos dice: yo me manifestaré a ustedes conforme a mi palabra, conforme a lo que está escrito. Así me manifestaré a ustedes. La gente religiosa en este mundo busca complacer a su Dios con obras, busca complacer a su Dios haciendo cosas, haciendo religión, haciendo diferentes ceremonias, aún como en el tiempo de Elías. ¿Quiénes se acuerdan de Elías? El profeta Elías. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, Elías tiene un reto en su vida, porque hay 450 sacerdotes de Baal. ¿Sabe quién es Baal? Un dios cananeo, un dios ficticio, pero a un Dios que aún el pueblo hebreo por temporadas lo adoraban. ¿Y cuántos en la iglesia adoran a Jesucristo, pero tienen ídolos también para adorar? Y a eso les llama el Señor infieles, les llama el Señor fornicarios. Y resulta que allí ese reto de Elías es que 450 sacerdotes de Baal, y sin embargo él quedó como único profeta de Dios. Y él, delante de Dios, fue valiente. No le importó lo que podía suceder, pero dio el paso. Usted y yo hoy necesitamos dar el paso de fe para aquella necesidad que hoy estamos pasando, llámese enfermedad o lo que sea, situaciones personales, situaciones de casa. Se levantó un altar, los sacerdotes de Baal tomaron su buey, lo degollaron, lo colocaron allí y clamaron todo el día hasta la tarde, porque ellos, su fe estaba puesta en lo irreal, en lo falso, en la mentira, en los ídolos, pero creían que estaban haciendo lo correcto. Ellos se cortaban sus pieles, sangraban. Elías sabía que su Dios no iba a contestar. Y entonces Elías le decía: bueno, ¿será que estaba dormido? Se fue de paseo.
Su Dios, ¿qué pasará? No los oye. Despiértenlo. Él se reía de aquellos sacerdotes de Baal. Entonces él también hizo su altar, colocó el buey, regó agua, 3 veces más se mojó todo el lugar, y él levantó las manos y su voz al cielo, y Dios no lo defraudó. Fuego del cielo cayó sobre el altar y quemó el holocausto. Yo te invito a que retes a Dios. Retemos a Dios como Elías. Solo demos el paso. No te importe lo que el mundo piense. Hay veces que hay que dar el paso solo, otras veces acompañado. Pero si nadie te sigue en la fe, en lo que Dios te ha mostrado, si te toca dar el paso solo, sola, pero délo, como Elías. Y Dios contestó su oración, y lo que sigue de ahí es que luego fueron asesinados esos 450 profetas de Baal. Pero la lección de la que estoy hablando es la fe de Elías, que Dios contesta. El Dios en el que hemos creído es un Dios que siempre nos va a contestar. De manera que, pero la palabra es muy hermosa, pero usted y yo sabemos que a veces nuestra fe ante la adversidad flaquea. No porque nos apartemos de la palabra, sino porque nos confrontamos y empezamos a decir y pensar: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no veo? ¿Qué es lo que no sé? Pero por más que busquemos respuestas, caemos de rodillas delante de Dios y sabemos que Él a su tiempo responderá. Que eso es seguro si no desmayamos en nuestra fe. Él a su tiempo responderá. Él no nos va a hacer a nosotros caer en vergüenza, porque inclusive puede haber veces en nuestra vida que decimos: yo quiero honrar tu nombre, pero con lo que está pasando siento que no te honro, Señor. Pero viene de Él, no viene ese fuego de pronto para romper, para quemar el holocausto, pero viene de Él ese aceite fresco que nos da fuerzas para levantarnos ante la calumnia, para levantarnos ante las situaciones de enfermedad, ante las situaciones de hogar. Y usted y yo sabemos que cuando clamemos a Él, Él nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. No hay otro camino que arrodillarse delante de Él en medio de la adversidad. No lo hay. Ahí hay unos elementos, pero quiero hablarle de la fe, porque desde que nos convertimos al Señor nos han hablado de la fe y se ha predicado tanto, hemos predicado tanto sobre la fe, pero hay cosas que debemos tener bien claras: que la fe es certeza y es convicción, como lo dice Hebreos 11:1. Certeza y convicción son palabras absolutas. Yo espero que nadie de ustedes tenga duda de que estás en las manos de Dios y Él no te dejará solo, aunque a ti te parezca que te dejó solo. Pero que en su versículo 6 del capítulo 11 dice: porque es necesario que creas que Él existe. Yo debo creer que Él existe. Las demás religiones, aparte del judaísmo y y el cristianismo, sabemos que el Dios en el que creemos está vivo y es eterno, y que Él no cambia, y que Él no nos dejará solos, y que siempre perdonará nuestros pecados si nos arrepentimos de todo corazón. Amén. Esa fe que mueve las montañas, esa fe que tuvieron todos nuestros antepasados: Moisés, Abraham, Isaac,
Que el mismo Abraham, cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo, aquel que era hijo de la promesa, en el fondo el mismo Abraham sabía que Dios, si aún moría su hijo, para Dios es posible volverlo a levantar de la tumba y dejarlo como estaba. Él creyó y le fue contado por justicia. Debemos creer en medio de la adversidad. Por favor, debemos creer. Allí en ese texto, cuando llegó Jesús donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor. Jesús preguntó a la gente qué discutían con sus discípulos y los escribas. Vio una discusión. Jesús nos mira y nos ve discutir muchas veces. A veces podemos parecer como los escribas, los fariseos y los discípulos, que peleamos por tantas cosas. Él quiere que nos unamos y que busquemos lo que nos une, el punto medio, el punto de equilibrio. No que consintamos el pecado, pero aquello que nos une, busquemos este punto, porque esta sociedad está llena de odios y polarizada, aún como en Colombia. Porque hay como dos bandos, que todos quieren tener la razón. Nadie quiere perdonar al otro, nadie quiere darle al otro un poco de razón. Así está la sociedad colombiana, y no debe ser así. Nosotros somos conciliadores, somos ese enlace entre unos y otros para que puedan llegar a acuerdos. Así lo dice en ese versículo 16. Están discutiendo. Versículo 17. Pero uno de ellos dijo que había traído al hijo, que tiene un espíritu mudo. Y ahorita vimos que Jesús dijo que lo sanó de espíritu mudo y sordo. A veces creemos que tenemos alguna dificultad, pero resulta que hay otra dificultad más grave que puedes tener, que Jesús, y solo Jesús la ve. Solo Él la puede ver, y siempre para sanarnos. Traje a mi hijo que tiene espíritu mudo, pero no pudieron echarlo fuera. No pudieron dar solución a esa necesidad humana, los discípulos, mucho menos los escribas. A la iglesia viene el necesitado, y nosotros como ministros queremos siempre que tú no te vayas como viniste. ¿Sabe? Cuando predicamos de manera responsable, no es llegar y tomar un texto de la Biblia, como se está haciendo en muchos lugares hoy en el mundo, que se acude a la IA y le pones un tema y te dan los textos y todo, y vas a dar un sermón en la iglesia. Pero ese es un sermón muerto, porque ¿y dónde está el Espíritu Santo? ¿Y dónde está la oración? De sentarse, arrodillarse y pasar horas, preguntarle al Señor qué es necesario enseñar hoy o mañana o dentro de 8 días. Ojo, no nos dejemos engañar con una cantidad de sermones escritos que van a encontrar en las redes sociales, leídos o hablados por alguien que habla también, que parece como si él fuese el que estuviese predicando, pero es la IA que está atrás de ahí. Ojo con eso. Versículo 18. No pudieron echarlo fuera para dar la solución a esa necesidad humana. Versículo 19. El diagnóstico de Jesús es: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Sabe que es una palabra dura, no? ¿Cómo así que a los discípulos? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y más adelante dijo el Señor: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La mayoría se desviarán de la fe. Usted y yo, ni nuestras generaciones, nunca nos desviaremos de la fe.
y seremos ese remanente de fe de Cristo que cuando Él venga, que puede ser mañana, encontrará que hemos guardado la fe. Amén. Esa fe genuina, esa fe de verdad. ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Palabra dura, palabra de exhortación que dijo el Señor. Versículo 20. Y cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia. ¿Sabes? El maligno reconoce a quién es de Dios y quién no es de Dios. El maligno reconoce dónde está Dios. Y el maligno se manifiesta. Y cuando se manifiesta, Cristo nos ha dado el poder de echarlo fuera en su nombre. Y es hablando, el poder de la palabra. Pero la palabra escrita en la Biblia, no la escrita en los libros de literatura ni de filosofía. Es la palabra escrita en la Biblia la que nosotros profesamos. Y entonces le decimos al maligno: sal fuera y no entres más. Él además le dijo: y no entres más. Porque a veces podemos decir: sal fuera, pero digámosle también: y no entres más. Pero también aquella persona que es liberada, dice la Escritura, que aquel demonio se va y luego viene a dar vuelticas de cómo lo encuentra. Y si encuentra la casa vacía, va y se trae otros con él. Porque hay lugares, hay buenas alcobas en esa casa donde pernoctar. Y entonces, cuando somos libres, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos limpios y en libertad. No vamos a enmugrar nuestras vestiduras blancas. Amén. Entonces, imagínense, el demonio nos conoce bastante. El Señor preguntó al padre de aquel niño en el versículo 21: ¿cuánto tiempo hace que tienes ese problema? Yo creo que a usted también y a mí hoy. Desde niño, dijo aquel padre: ¿cuánto hace que tienes el problema que hoy con el que estás lidiando? Mira a ver, mírate al corazón, en el espejo de tu corazón. ¿Cuánto tiempo que el médico dijo que como no hay nada que hacer, solamente la muerte te espera? Y hay calmantes que te ayudan a mantener más o menos suave el dolor que tienes. ¿Cuánto hace? Dice el Señor. Pero Él lo pregunta, pero Él tiene la solución. Y no se rehúsa a sanarnos, a liberarnos. Él siempre viene para hacer lo bueno por nosotros. Versículo 23. Él le preguntó al padre del niño. El padre llevó al niño porque está enfermo. Y el Señor le pregunta al padre: ¿tú crees? Creo que el Señor nos pregunta a nosotros: ¿tú crees que yo puedo sacarte de ese problema? ¿O crees que es muy difícil como para mí? Dice Dios. ¿Qué fe tienes? Le preguntó aquel hombre. Imagínese. Si puedes creer, dice el Señor. Aquel hombre pidió misericordia. ¿Sabe? Yo he aprendido en este punto de la vida, al hacerme muchas preguntas, como Salomón al escribir Eclesiastés, de hacer lo correcto y lo incorrecto, terminó diciendo: el todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y honestamente hablando, solo clamemos a Él por misericordia, porque no somos suficientemente buenos para agradarle.
Y si fuese por buenos que Él nos da la salvación, todos estaríamos muertos. Pidamos misericordia. Este hombre le pidió a Cristo misericordia. Pidamos nosotros también misericordia en esta hora. Pero el Señor le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Quiere decir que hay quienes no pueden creer. ¿Qué hago para poder creer? Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que debo hacer es creer que Él existe. Debo estudiar la doctrina, la palabra. Debo articularla en mi mente, en mi espíritu, en mis emociones, y orar la palabra. Eso tenemos que hacer para tener fe. Pidió misericordia. Versículo 24. El padre del muchacho dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Usted y yo creemos, pero estoy seguro que como yo también le he pedido a mi Señor que ayude mi incredulidad. No es que no crea que existe. Claro que sí. Mi razón me dice que existe, porque nada nace de la nada. La ciencia corrobora las cosas a través de la investigación, de la experimentación, la comprobación, pero no pueden demostrar el origen de las cosas. Yo tampoco puedo demostrar el origen de las cosas. Y entonces la razón me dice que sí hay un Dios que está atrás de todas esas cosas. Pero entonces, ¿de qué dudas? Dudo es de cuánto más se va a demorar Dios para responderme. Dudo es por qué no puedo entender lo que Él quiere. Y entonces viene la duda en nuestras vidas. Aquel hombre dice: ayuda mi incredulidad. Los discípulos se presentan al Señor y le dicen: Señor, ayuda nuestra incredulidad también. El Señor Jesús le da un abrazo a Pedro y le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, y yo he rogado a mi Padre para que la fe no te falte, porque hay momentos difíciles. Y para completar también, aún viene el Espíritu Santo y dice el apóstol Pablo en Romanos 8:25, no me acuerdo bien el versículo, dice que he de pedir como conviene, no lo sé, pero el Espíritu Santo ora por nosotros aún con sonidos indecibles. Tú no estás solo ni sola en los momentos de duda. No hay nadie suficientemente inteligente que dude de la existencia de Dios, pero sí de la incapacidad de reconocer el actuar de Dios, y nunca lo podremos entender. Solo sé que al final del día Él siempre nos sorprenderá más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, iglesia. Esa es la disertación y la reflexión que tenemos que hacer cada uno con nuestra fe cristiana. Creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Creo o no? Sí creo, pero pidió ayuda a Cristo, como nosotros hoy. Ayuda mi incredulidad. Versículo 5 al 25 al 27. El Señor liberó al muchacho del espíritu mudo y además del espíritu sordo, y le ordenó que no entrara más en él. ¿Sabes? Hay dificultades en nuestra vida que no queremos volverlas a tener, y debemos hacer lo posible por tomar decisiones sabias para no volver a caer en el error en que caímos, y que a causa de ese error estamos en dificultades. Porque la mayor parte de las cosas, las adversidades que nos pasan, es por tomar malas decisiones en algún momento de la vida. Aún somos producto de decisiones que ayer tomaron nuestros padres, nuestros mayores,
Pero hoy hacemos un alto y decimos: no va a ser más, porque ahora yo y mi Cristo y yo vamos para adelante. Amén, iglesia, vamos para adelante. El Señor liberó al muchacho, y le ordenó no entrar más en él. Podemos hablarle a la dificultad, a la enfermedad: te vas de mi cuerpo, porque Cristo en la cruz me sanó y no vienes más. Y los que estamos sanos, nuestra oración diaria es: Señor, gracias porque soy sano, gracias porque soy sana, y la enfermedad nunca tocará ni mi alma ni mi cuerpo. Porque a veces oramos es cuando estamos enfermos, cuando está la dificultad. Oremos para que no entremos en dificultad. Amén. Bueno, versículo 28 al 29. Cuando Jesús entró en la casa con sus discípulos, pues allí hubo una conversa. Ahí se pusieron las cosas en orden. Porque en otras palabras, Cristo acá nos enseña que las cosas delicadas las hablamos con los que tiene que hablarse y no delante de todos. Nosotros tenemos que ser leales con los que queremos, y las situaciones las arreglamos con los que tenemos que arreglar las cosas. Y ahí, ya en su casa con sus discípulos, me imagino que el Señor estaba diciendo: ¿cuándo me preguntarán lo que pasó allá? Y de pronto sus discípulos empezaron a hablar. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Primero, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Si somos sus discípulos, tú nos has dado autoridad, Señor, ¿qué nos pasó? ¿Cierto? Uno tiene que reflexionar y preguntarse a sí mismo: ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Y por qué siempre le echo la culpa de mis problemas a mi esposa o mi esposo o mis hijos o mi jefe o al pastor o a la pastora o a la iglesia o a mi líder o a mi vecino o a mi hermano o a mi amigo o al presidente? Generalmente el problema soy yo. Y los discípulos se están preguntando: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Pero ellos sabían la razón. Ellos sabían la razón. Y el Señor les dijo: muy sencillo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Cómo podemos acceder a la fe? Aquellos apóstoles están caminando con el Señor, con Dios mismo, con la autoridad con Él, y sin embargo no pudieron echarlo fuera. Quiere decir que su vida espiritual estaba siendo perezosa. El cristiano tiene que pagar un precio por la fe para beneficio del mismo cristiano. Quiero que Dios me use poderosamente en sanidades, milagros. ¿Quién no va a querer ello? Pero ¿sabe cuál es el precio que hay que pagar? Oración y ayuno. ¿Y sabe qué es lo otro? La palabra, la doctrina. Yo aquí coloqué lo siguiente: 5 elementos fundamentales para fortalecer nuestra fe y que podamos hablar del poder de la fe que hay en mí: la oración, el ayuno, la doctrina, la perseverancia y el perdón. ¿Por qué el perdón? Porque el Marcos 11, 22 al 24, no lo voy a leer, pero ustedes ténganlo allí. Si tuvieres fe, le dirías a este monte: desarráigate y échate al mar, y eso sucedería. Y todo lo que pidas orando y creyendo, creed que lo recibirá y os vendrá.
Pero está hablando más adelante que debes perdonar. Y cuando estés orando, perdonad si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y está hablando de la fe. Entonces, oro y perdono. Yo puedo orar ¿cuántas horas? Muchas. Usted también. Pero si no perdono, mi oración no pasó del techo de mi casa. Pero si oro, si perdono, orando, trascendió al reino de los cielos. Y puedo esperar la respuesta. No esperes respuesta de Dios si tienes odio en su corazón. Hoy es el día de perdonarte a ti mismo y a ti misma, y perdonar a aquel que te hizo daño y pedir perdón a aquel que te ha hecho daño. Oración, ayuno, doctrina, o sea, palabra de Dios, las promesas de Dios, perseverancia. Y con esos elementos hay muchos más, pero hoy, según ese texto, me quedo con ellos para no embotarlos más con el conocimiento sobre la fe. Pero quiero creer y orado algo, que esta palabra quede escrita hoy en tu corazón. Que la dificultad la ves como un gigante, pues no más. Yo he tenido que cansarme de situaciones y decir, y sé que usted también, y decir no más. Padre, en el nombre de Jesucristo, ordeno, mando, echo fuera esto, aquello, le hablo a la circunstancia, porque no la quiero en mi vida, porque no quiero que me robe la paz. Porque sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Así como Él nos ha dicho en Filipenses 4:6. Yo sé que algunos de ustedes han pasado por amarguras, por situaciones difíciles de angustia. Todos la hemos pasado y tal vez la pasaremos, pero que sea pasajero, porque a veces se demora mucho. Dice: por nada estáis angustiados. Te digo en el nombre del Señor, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, lo que estamos hablando, con ruego. Ruego es multiplicada la oración, con lágrimas en los ojos, pero no lágrimas de cocodrilo, sino que salen del corazón mismo, de un corazón contrito y humillado, que ya no aguanta más y que dice: Señor, haz conmigo lo que te dé la gana, lo que tú quieras, heme aquí. Con oración, ruego y acción de gracias. Seamos agradecidos, así tengamos hoy tantos líos, si los tenemos, pero veamos el lado positivo. Tal vez ha habido una aguapanela que tomarse, o una arepita que comerse, o un pan de hace 8 días que había guardado. Tal vez una cama esté dura en una estera, en un costal, pero tal vez bajo un techo. Estad agradecido con lo que tenéis ahora. Ahí dice: y con acción de gracias. Y cuando lo hacemos de esa manera, continúa diciendo la Escritura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Podemos darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová. Y ahí termino. Ahí termino. Porque lo último que quiero decirle es que el pecado por el cual y en el cual entró la humanidad fue por desobedecer. Y es la desobediencia la que nos aparta de la fe. Si Cristo nos mandó a hablarle a la circunstancia
y a tomar los correctivos con nuestra vida, hay que hacerlo.